7:38 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por un país con seguridad y con paz que tanto requiere el Ecuador. Queremos saludar y gracias por la atención al señor cardenal del Ecuador, Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil. Lo hemos invitado para hablar sobre estos grandes desafíos que tiene el Ecuador. Pensar en paz, en seguridad, en la hermandad, en la unión, tan importante que es la unión. Y hemos visto penosamente por las acciones políticas durante los últimos años una confrontación, hasta odio, y un golpe incluso para una de las instituciones sólidas que debe haber en una sociedad como es la familia. ¿Cuál sería su mensaje inicial, señor cardenal Luis Cabrera, en momentos de reflexión, de meditación en el país? Buen día. Muchísimas gracias. Bueno, yo quisiera remitirme al comunicado que hace pocos días como Consejo de Presidencia de la Conferencia Episcopal, pues emitimos, y ahí pues expresamos algunas de nuestras inquietudes, pero también nuestras esperanzas, tanto que se intitula pues Votar con Esperanza. Y por eso invitamos pues, a todos los ciudadanos, a todos los ecuatorianos, a ir a las urnas, para ahí pues a través de ese voto expresar, decimos, nuestros sueños, nuestros compromisos, todo aquello que queremos realmente para Ecuador, como se acaba de decir. Queremos la paz, pero no una paz a cualquier precio, sino una paz que es fruto de la justicia, fruto de la libertad, fruto del amor, fruto de la igualdad. En fin, queremos la paz y creo que todos pues estamos invitados a eso. Por eso también en el mismo comunicado decimos que invitamos, lo que podemos hacer, invitamos pues a poner lo mejor, decimos, de nosotros mismos, lo mejor, la inteligencia, la voluntad. Y una cosa muy curiosa que Papa Francisco lo repite en varias ocasiones, eso de desarmar las palabras que pueden alentar confrontaciones, pero hay que desarmar sobre todo las mentes, las formas de pensar a veces que tenemos, de amigos de enemigos. Y concluye el Papa pues que más allá de las palabras y los pensamientos están los corazones. O sea, desarmar los corazones, quizás donde puede haber a lo mejor resentimientos, odios, rabia, todo lo que llamamos nosotros esa especie de revanchismo, de persecución. Entonces, la invitación, ¿cuál es? Volver a ser hermanos, volver a ser amigos. Esa es, digamos, la primera parte que nosotros como iglesia invitamos, porque es nuestro papel invitar, no imponer. Entonces, que realmente estas elecciones se desarrollen un ambiente de serenidad y, como se dice muy bien, de reflexión, de mucha reflexión, de verdad, de mucha reflexión. Señor cardenal Cabrera, precisamente en este comunicado de Votar con Esperanza, nos hacía reflexionar la Iglesia Católica Ecuatoriana y dice: la política, como sabemos, está orientada hacia el bien común, una acción sostenida por principios éticos y valores sociales como la justicia, la equidad, la solidaridad. Quizás en este llamado a todos los ecuatorianos que como seres humanos cometemos errores, lo importante es pedir disculpas, rectificar, estar bien con Dios. ¿Cómo lograr que se siga pensando hacia el bien común? Bueno, también ahí en el mismo comunicado nosotros retomamos ese tema que creo que nunca va a pasar de moda, nunca. Es el tema del diálogo. De ese diálogo que siempre llamamos sereno, objetivo, responsable. Y ahí insistimos que no es dialogar para repartirse el poder o para enquistarse en él. A lo mejor asumiendo, como decimos ahí, mesianismos totalitarios, de derecha o izquierda, de cualquier posición. O sea, no se trata de conseguir, decimos, prebendas a cambio de votos. Entonces, es ese diálogo. Claro, aquí hay una invitación muy fuerte a dejar de lado ese deseo, a veces enfermizo, de querer todo para uno, para su grupo.
y abrirse a los demás. Por eso lo del bien común. Entonces, hacia un nosotros, decimos, pasar del yo individual o colectivo de ese yo a ese nosotros, mucho más grande, donde están incluidos todas las personas y que nadie puede ser como rechazado, renegado, no, nada de eso, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va el diálogo, o sea, si insistimos en el diálogo, yo creo que es apelar a la inteligencia, apelar al corazón, apelar a la voluntad, de tal manera que todos podamos sentarnos de una mesa, porque al fin y al cabo, los grandes problemas que usted ya le ha mencionado, el tema de la seguridad, el tema de la salud, el tema de la educación, el tema de la pobreza, pues eso compete a todos, nos afecta a todos, no nos deja indiferentes. Entonces, el tema del diálogo yo creo que sigue siendo crucial, pero como a veces decimos, no un diálogo de sordos, o sea, donde cada quien va con su posición y sale con esa misma posición. Yo digo, si un diálogo no ha logrado que al menos entendamos al otro y comencemos a mirar desde el otro punto, desde otra perspectiva, yo digo, puede ser un diálogo hasta inútil, y a lo mejor ya cansino. Dice, ¿para qué dialogar si al final todos terminamos en la misma situación? Por eso la invitación a dialogar, mire, hablamos ahí de la ciudadanía, la sociedad civil, la academia, los comunicadores, también los movimientos religiosos, está todo porque somos parte del Estado ecuatoriano. Pero yo creo que la palabra clave sigue siendo el diálogo. Pero insisto, un diálogo sereno, un diálogo objetivo que va más allá de nuestras percepciones, de nuestras interpretaciones que podamos tener, que son legítimas, no podemos negar, pero siempre serán visiones parciales, estrechas, donde nadie tiene toda la verdad, pues nadie. Para los creyentes sabemos que solo Dios. Y la verdad vamos descubriendo poco a poco a través del diálogo. Por eso termino esta parte con esa figura, esa imagen que Papa Francisco siempre nos trae a colación cuando habla de diálogo, lo que llama el poliedro, ¿no? Es esa diversidad de aspectos, de aristas, de dimensiones que tiene la realidad, y cada uno ve una parte y aporta. Así es que yo creo que el diálogo seguirá siendo, repito, no solamente la meta, sino el medio para encontrarnos como hermanos. Señor Cardenal Cabrera, usted recogía esos mensajes tan profundos del Papa Francisco como el desarme de las palabras que alientan a la confrontación. ¿Cómo desarmar las mentes, los corazones? Porque penosamente hay que decirlo, el país ha vivido confrontado durante los últimos tiempos, qué decir de un proceso electoral en donde más se anteponen la confrontación antes que lo que usted bien decía, el diálogo, la unión en el país. Bueno, yo digo, ahí vienen también ya las concepciones que tenemos a veces de la vida, de la realidad, de las personas. Son visiones que en vez de unir, nos separan, nos enfrentan. Y claro, ahí, bueno, no está en el documento, pero es de las cosas que hay que estar atentos, que en el mundo religioso, bíblico, llamamos del fariseísmo, o también después a nivel de otras religiones, de otras épocas históricas, se llamaba pues el maniqueísmo, aquel monje manés, y que consiste pues en esa división que solemos hacer, yo creo que hay todos, desde muy niños, la división entre buenos y malos. Claro, ya le damos una connotación ética, y eso es peligrosísimo. Acá están los buenos y acá están los malos. Pero el fariseísmo era eso. ¿Quiénes eran los buenos? Que observaban la ley, aquellos pues que se creían perfectos, santos, puros, ilustrados, inteligentes, eran los buenos. Y los demás eran los malos. Miren, eso es peligroso. Pues entre los malos, ¿quiénes estaban? Los pecadores. Ahí estaban los enfermos. Ahí estaban los niños, las familias, las mujeres. En fin, esa clasificación de buenos y malos nos hace daño. Pues vino el maniqueísmo. Igualmente, fíjese, también históricamente fue así. Otra vez división, ya inclusive con razones religiosas, eso es lo tremendo, ¿no? Que dice que hay un Dios bueno y un Dios malo. Que lo material es malo, que lo espiritual es bueno. Entonces, esa tendencia a dividir
bueno, es muy peligrosa, de verdad. Porque claro, nosotros al final, ¿dónde nos ponemos? La gran pregunta es, ¿dónde me pongo yo? ¿Entre los buenos o entre los malos? Bueno, yo creo que por instinto decimos, nosotros somos entre los buenos, los otros son los malos. Pues mire usted, por ahí comienza el problema. Pues ¿quiénes son los malos? Los que no piensan como yo, los que no sienten como yo, los que no creen como yo. Y así comenzamos. Y de ahí, de esa clasificación entre buenos y malos, de ahí se desatan todas las guerras, las enemistades. Porque si el otro es malo, ¿qué hay que hacer? Hay que acabarlo, hay que someterlo, hay que destruirlo. Mire usted, estas categorías de buenos y malos ha hecho mucho daño a nivel político, a nivel económico, a nivel religioso, hay que reconocerlo. Y así todo en todos los campos. Pero yo creo que esto es uno de los grandes escollos que tenemos que estar atentos para no caer en esa trampa, porque eso lo aplicamos a la familia. Mire a veces los problemas, por poner un ejemplo muy cercano, muy familiar. El momento que entre el esposo y la esposa ponga esas categorías, que él es el malo y ella es la buena, o al revés, es muy difícil solucionarlo. Y ahí vienen esas violencias intestinas, pasionales que llamamos también, ¿no? Entonces eso que pasa en la familia, en los pueblos, en los grupos, todos los grupos, yo creo que tenemos que superar esto. Y claro, ya Jesús, porque yo siempre hago mi referencia a Jesús, claro, cuando le presentan a aquella mujer sorprendida en adulterio, y dice, según nuestra ley tiene que morir apedreada, porque ha cometido un delito. ¿Y Jesús qué dice? Bueno, el que esté sin pecado que lance la primera piedra. Y la historia ya sabemos cómo termina, cada quien se fue escabullendo. Es para decir que el bien y el mal está en el corazón de las personas, no son patrimonio de grupos exclusivos, de niños, de jóvenes, de hombres, de mujeres, de derecha, de izquierda, en fin, todo ese tipo de cosas. Entonces yo creo que eso es un punto importantísimo de verdad de nuestra reflexión, tratar de evitar esas clasificaciones, porque eso nos lleva a las polarizaciones. Mira, ahora mismo lo que estamos. Entonces, claro, cada quien defiende su posición diciendo que esa es la buena, esa es la buena. Hay una frase que a mí me hace pensar, esa frase que decimos a veces de una manera abierta, los buenos somos más, la gente de bien somos más. Digo, ¿y quién me garantiza que yo estoy entre la gente buena o la gente de bien? Miren, entonces yo creo que ese punto, perdónenme que me he extendido, pero es uno de los puntos que están sobre la mesa, sobre el tapete, como decimos, y eso es muy peligroso, de verdad. A mí a ratos me asusta porque las consecuencias pueden ser fatales, claro. Ya hemos vivido a lo largo de la historia, aquí era la historia y vemos ahí que esa clasificación de buenos y malos al final termina en tragedias. Claro, señor cardenal, esa clasificación que encasilla a las personas, y no solo los buenos, los malos. Aquí se utiliza, cuando se habla de corrupción, los corruptos son ellos, es decir, despectivamente, sin mirarse hacia adentro, sin hacer un examen de conciencia primero para poder juzgar al prójimo. Ahora, señor cardenal, en el comunicado Votar por la Esperanza, también invoca, y le pregunto, ¿cómo dejar de lado la descalificación del adversario, las amenazas a quien piensa diferente, y concentrar lo que usted señalaba, los esfuerzos en la generación de empleo, en la solución de los problemas de educación, de salud, que tanto pide la mayoría de ecuatorianos? Bueno, yo creo que otro punto que va muy relacionado a eso de buenos y malos es algo que nosotros también hablamos ya, y eso, la propuesta de Jesús, es lo que se llama la gestión del poder. Mire, porque al final estamos concentrados en el tema del poder. Y cualquiera sea esto, poder político, poder económico, poder intelectual, poder espiritual, poder cultural. Entonces la gran pregunta es cómo se gestiona ese poder. Porque mira, ahora mismo todos orientados hacia conseguir el poder. Llaman funciones, pero al final es poder. Es el poder, ¿no? Entonces, claro, desde la perspectiva cristiana, desde Jesús, Él nos dice que el poder es para servir, para ayudar, para que las personas vayan creciendo, vayan madurando. Y ese es el poder legal, o también lo que llamamos de autoridad moral. Claro.
Entonces, esa es la gran propuesta de Jesús, que el poder sea un servicio y que no sea lo contrario. ¿Qué es lo contrario? Un instrumento para dominar, un instrumento para imponer mi visión, mi proyecto político, mi proyecto económico, ¿no? Dominar. O peor todavía, para conseguir prestigio, fama, ser famosos. A mí me llama la atención, me impresiona y a veces me pone a pensar, ¿no? Cómo una persona, como decimos de a pie, persona con quien uno se ha relacionado de una manera muy libre, muy serena, alegre, como amigo, apenas tiene un poder, cualquiera sea esto, cambia. Un cambio radical. Automáticamente se pone un pedestal, se pone en lo alto y comienza a mirar a los demás como si uno de reojo, por encima ya de sus hombros. Pues mira el instrumento, el poder como prestigio, o peor como privilegios, privilegios. Mire usted, y eso se da, repito, en todos los campos, en el campo político, económico, intelectual. Pues yo creo que viene por ahí también cómo hacer, si las personas vamos poco a poco entendiendo, convenciéndonos de que el poder es para servir, para ayudar, las cosas cambian. Entonces ese tema también es de la corrupción. Bueno, el tema de la corrupción, igual saber que los seres humanos podemos también delinquir, todos, todos. Por eso nosotros hablamos y hay una frase que se dice ahí, que esto es lo que se dice, pues que en arca abierta el justo peca. Fíjense. Porque hay esa tendencia a aprovecharse del otro. Pues hay los controles que tienen que haber, de la necesidad de rendir cuentas, más aún tratándose de bienes públicos, bienes de todos los ecuatorianos, también los bienes privados, también hay que rendir cuentas. Pero yo creo que ese concepto del poder también nos ayuda mucho a entender esta realidad en la que estamos viviendo. Entonces, claro, si yo tomo el poder para imponer mi proyecto, mi visión, pues eso es peligroso. Por eso dije las luchas intencionales por conquistar el poder. Y claro, después del poder, ¿y quién da el poder? El pueblo, porque hablamos de la democracia, ¿no? Es el poder del pueblo que se entrega a unas autoridades. ¿Pero para qué? Para que le gestionen bien. Pero el problema es que una vez que tienen el poder, se olvidan del pueblo, se olvidan de quién le dio. Y ese poder comienza a ser utilizado para aplastar, para dominar, para aprovecharse del pueblo. Entonces, hay que estar atentos. Por eso el tema del poder yo creo que es importantísimo reflexionarlo, discutirlo. Y la propuesta de Jesús es muy sencilla y muy clara, contundente. El poder es para servir y no para servirse de los demás. Pues yo creo que eso podría también ayudarnos, ¿no? Porque si no podemos caer fácilmente en el abuso del poder. Miren eso, el abuso. De hecho, nosotros en la iglesia hemos comenzado a analizar a raíz de los abusos que se han dado. Entonces uno va descubriendo que la raíz de todos los abusos es el abuso de poder, de autoridad. Y a partir de ahí, a veces hay abuso de la conciencia, la manipulación de la mente, lo que llamamos el adoctrinamiento. Decirle, tú tienes que pensar como yo, hacer lo que yo. Y si no haces, atente a las consecuencias. Eso es abuso de poder. Lógicamente se pasa también al abuso sexual, de menores, de personas vulnerables. Y por eso, fíjense usted, permítame decirle algo, los abusos de poder cometidos por seguidores de Jesús y especialmente por sacerdotes, por obispos, son lo más monstruoso que existe, claro. Porque en estos casos, ¿qué se ha hecho? El poder como servicio se ha pervertido. Ha sido transformado en ¿qué? Un instrumento para aprovecharse de los demás. Entonces yo creo que es importante realmente sentarse y pensar el poder ¿para qué? ¿Para qué? Hoy son los dos candidatos tratando de que el pueblo les nombre a ellos, que les dé el poder. Entonces sí, como pueblo decíamos, ¿para qué quiere el poder usted? ¿Para qué quiere? A ver, ¿cuáles son sus pretensiones? ¿Cuáles son sus objetivos? Y que lo digan con mucha serenidad, mucha claridad, mucha honestidad. Si es el poder, repito, para servir, bendito sea Dios. Y creo que todos aplaudiremos. Pero insisto, si el poder es para dominar, para imponer, para perseguir, para acabar, acanallar, oiga, eso es peligrosísimo, de verdad. Entonces, el tema del poder creo que sigue siendo muy importante para nuestra reflexión. Perdónenme que le haya compartido, pero es como yo lo percibo también en este contexto, desde donde podemos entonces juzgar y condenar a los demás de una manera injusta.
Cardenal, quisiera una opinión porque este ha sido un hecho de coyuntura durante las últimas semanas. El tratamiento del proyecto de la Ley Orgánica de Libertad e Igualdad Religiosa, que fue planteado, hay que decirlo, por un asambleísta de la Revolución Ciudadana y que generó la reacción, el rechazo en general, no solo del Consejo de Presidencia de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, sino en general en el mundo de las religiones, y no solo la religión católica. Finalmente terminó con el archivo del proyecto. ¿Por qué provocar en el país, cuando usted invocaba la unión, el trabajo, el empleo? ¿Por qué irse incluso en contra de la Constitución que crearon y que hay que respetarla, guste o no? El artículo 66, numeral 8, dice la Constitución: el derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en privado su religión o sus creencias y a difundirlas individual o colectivamente con las restricciones que imponen respeto a los derechos. ¿Por qué tratar de imponer en el país este tipo de acciones? Bueno, gracias por comenzar, por citar ese artículo 66.8 de la Constitución, donde el Estado laico, yo resalto la palabra laico, el Estado laico reconoce los derechos de la libertad religiosa, como ha dicho muy bien. O sea, ese es el principio constitucional, es verdad. Lógicamente nosotros no nos oponemos de que haya una ley, porque al final la ley que hace concretizar este gran principio de la Constitución. De hecho, si vamos un poco a la historia, ¿no? Claro, la historia nos dice que la primera ley de cultos en Ecuador, así se llamaba antes, ahora se pone otro nombre, pero al final es ley de cultos. Hoy se llama de libertad, de igualdad religiosa, era ley de cultos. La primera ley tuvimos el 12 de octubre de 1904. Tuvimos ahí, en la época liberal y más cosas, que es todo un contexto histórico, pero se tuvo ahí. Después hay una segunda ley de cultos del 23 de julio de 1937, ¿no? Y, lógicamente, es base a la Constitución de 1929. Y finalmente había un reglamento, porque es un poco el orden, ¿no es cierto? Constitución, ley, reglamento. Teníamos un reglamento de cultos del año 2000. De tal manera que, digamos, en ese contexto, nosotros veíamos y vemos todavía importante que haya una ley de cultos o una ley de libertad e igualdad religiosa. Los términos podemos discutir. ¿Por qué nuestros cuestionamientos? Y de hecho nosotros tenemos ahí algunas preguntas. Claro, nuestra reacción, y se explica el contenido de ese comunicado, ¿por qué? Porque recién nos enteramos nosotros. Nosotros como Iglesia Católica no sabíamos de la existencia de esta ley, no sabíamos. Nunca nos habían consultado. Y claro, y los términos en que lamentablemente algunos miembros, no todos, de la Asamblea se dirigieron a la Iglesia Católica, pues eso nos llamó la atención. Eran términos descorteses, inapropiados. Y por eso la primera pregunta que dijimos, bueno, entonces ser católico es un delito, ¿no? O ¿por qué los católicos somos tratados de esa manera tan agresiva, tan despectiva? ¿Qué pasa aquí? Y la tercera pregunta, que es la más importante para mí, decimos, ¿por qué no fuimos invitados a participar en este trabajo de elaboración de este proyecto? ¿Por qué no fuimos? ¿Por qué? Y la pregunta es, bueno, esa es una actitud democrática, ya estamos hecho un Estado democrático. Y es ahí donde aprovechamos nosotros justamente para indicar que más del 60-70% de la población ecuatoriana aún se confiesa católica. Entonces no se puede en esta ley quitar a la Iglesia Católica de un plumazo. Y también ahí aprovechamos para enumerar varias de las obras que como Iglesia Católica llevamos adelante, en las distintas áreas sociales, en educación, en salud, obras de asistencia que tenemos, orfelinatos, asilos, casas de acogida para mujeres violentadas, en fin, y también la participación que como Iglesia hemos tenido, usted lo conoce perfectamente, en estos diálogos de paz, en estos diálogos de reconciliación que hemos tenido. Pero lógicamente al final nosotros decimos, miren, es importante que si hay una nueva ley, pues entonces que se nos invite, ¿no? Que nos digan las razones por qué no nos han tomado en cuenta. Donde insistimos que nosotros como Iglesia Católica no buscaremos jamás privilegios, jamás. Y también les recordábamos que hay una ley del modus vivendi de 1937 justamente, del 14 de septiembre,
donde se firma un tratado internacional entre dos estados, el Estado del Vaticano y el Estado ecuatoriano. Entonces, en ese tratado llamado Modus Vivendi se establecen cuáles son los derechos y obligaciones como Iglesia Católica en el Ecuador. Entonces tenemos ese tratado y es a partir de ahí que nosotros hemos seguido trabajando aquí en Ecuador. Yo alguna vez me gustaría conversar sobre este punto, porque para nosotros como Iglesia prácticamente es la carta de libertad de la Iglesia Católica del Estado. Así de simple, porque también hay distorsiones históricas. Donde se dice, la Iglesia siempre ha dominado, la Iglesia ha impuesto, la Iglesia. Digo, vaya a la historia y comience a entender lo que significaba el patronato real de la India, de aquella época, donde los gobiernos tenían una serie de privilegios que imponían a la Iglesia. Por eso el modus vivendi ahí se establece los derechos y obligaciones. Pero bueno, no es el momento para conversar sobre ese tema, que me encantaría. Entonces, en ese contexto que hemos hablado nosotros, entonces, en pocas palabras, que es necesaria una ley, pero que se consulte a todos, no un grupito pequeño. Entonces, nosotros no estamos en ese sentido, ¿no? Y luego, pues, nosotros decimos ahí, en el campo financiero, y con eso concluyo que también es importante, que he visto que en las campañas se están utilizando. Cuando el Estado ecuatoriano hace un convenio con alguna institución de la Iglesia y entrega fondos de bienes públicos, pues el Estado está obligado a hacer auditorías y las instituciones que han recibido dinero a rendir cuentas. Por supuesto, claro que sí. Por eso es que no tenemos organismos de control. Entonces yo creo que eso es importante para eso, ¿no? Bueno, hay un tema que, si usted me permite, está ahí, que aprovecho para conversar. Justamente hay un acuerdo entre el Estado ecuatoriano y los vicariatos del Oriente y de Esmeraldas y de Galápagos. Son 8 vicariatos. Hay un acuerdo donde el Estado entrega unos dineros. ¿Pero entrega para qué? No es para catequesis, no es para liturgia, no es para pastoral. ¿Para qué es? Para obras sociales. Obras sociales que el Estado tiene la obligación legal y moral de hacerlo, pero como no puede por varias circunstancias, entrega. ¿Y qué obras sociales? Educación, salud, asilos, orfelinatos, son esos. Pero en un gobierno se desconoció eso. Entonces hay una deuda muy grande de parte del Estado con estas obras sociales, porque la gente ya se quedó sin salud, se quedó sin alimentación, se quedó sin educación, se quedó sin eso. Entonces esa es la realidad. Pues claro, últimamente, ¿qué se hizo? Se entregó 1 millón, pero son más de 20 millones de deuda. Por 6 años. Solo para ubicarnos en la historia, ¿en qué gobierno ocurrió eso, señor cardenal? Bueno, concretamente, digamos, fue a partir del gobierno del señor Lenín Moreno. Claro, no necesariamente por él, pero sí había una persona que, hay que decirlo, tenía una posición radical, anti-iglesia, anti-curas, anti-todo. Digo, pero es su posición. Y lamentablemente esa posición primó y dejaron de lado los beneficios sociales. Y ahí se interrumpió, se dejó de pagar. Yo he estado en varios diálogos, como el señor Eugenio Arellano, estuvo de presente en la conferencia, y siempre así, no se preocupe, vamos a dar, nada. Llegó la presidencia de George Lazo, la misma historia, o sea, nada. Llegó el señor Noboa, le dijimos, mira, ahí está deuda. Entonces ahí en ese contexto que entregó ese millón, que ha sido malinterpretado. A mí me da pena, ¿no? Me da pena que también por eso cuando se habló de la ley de libertad de igualdad religiosa, salió ese tema nuevamente. Como que la iglesia ha recibido fondos y enseguida los comentarios. ¿Por qué el Estado tiene que dar a la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Hasta cuándo? Digo, pues hay que ubicarse. Ese dinero, repito, no son para obras de la iglesia, no lo son. Son para obras sociales, para obras que el Estado debería tener. Pues vayan allá, vayan al Oriente y vean las circunstancias. Entonces, en ese contexto, ya se entiende mejor y se puede juzgar con objetividad, con serenidad. Pero claro, yo respeto mucho a la persona que dice, no, siempre ha sido así. Bueno, demuéstreme, no basta opinar. Y concluyo con esta frase que a mí me gusta mucho y que, es decir, todos tenemos derecho a opinar, todos, por supuesto, eso es un derecho. Pero tenemos la obligación de argumentar nuestra opinión, claro, de dar razones. Porque yo puedo decir cualquier cosa, pero si no tengo razones,
Pues su opinión pierde peso, definitiva. Para concluir este tema, monseñor, y finalmente un mensaje de señor cardenal. Quisiera, como decía el comunicado respecto de este malhadado proyecto de ley orgánica de libertad e igualdad religiosa, decía el comunicado, eso refleja el deseo de imposición de un control ideológico contrario a la autonomía de las religiones. Y para que lo comente un reconocido constitucionalista cuencano, el doctor José Chalco Salgado, opinaba precisamente sobre esto. Usted no puede generar un proyecto normativo que avisora la disolución de la institución religiosa, porque eso dice un régimen de sanciones. ¿Quién va a valorar esa discrecionalidad? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser el agente que desarrolle entonces esta discrecionalidad para perseguir? Estas normas sirven para perseguir y violenta, vuelvo a decirlo, uno de los derechos fundamentales de primera generación como es la libertad religiosa. La Iglesia Católica, por ejemplo, en el Ecuador se rige por un instrumento internacional, el Tratado Internacional del Modus Vivendi, donde se regulan los procesos, donde se regula la relación amistosa y diplomática entre la Iglesia y el Estado. ¿Cómo puede una ley orgánica inferior, violentar al tratado internacional que es superior jerárquicamente? Vea usted. Por eso digo, hay que ir a estudiar. No, estas respuestas que parecen más respuestas discriminatorias, vejatorias, intolerantes, lo único que muestran es el anuncio de qué es lo que está alrededor de ellos, ¿no? ¿Qué es lo que está alrededor de quienes hacen estos intentos normativos indebidos? Para que lo comentemos, señor, ahí hay que decirlo, este fue el proyecto de ley impulsado por la asambleísta Esther Cuesta de la Revolución Ciudadana. Por favor. Bueno, digamos, también para hablar con objetividad, es un proyecto que fue elaborado, después nos enteramos porque uno investiga también, ¿verdad? Es parte de su misión, de su responsabilidad. Fue un proyecto elaborado por la Defensoría del Pueblo, por algunos miembros de la Asamblea, no de todos, y también por un Consejo Nacional de Libertad e Igualdad Religiosa que yo me enteré hace poco que existía. Digo, pero ¿quiénes conforman este Consejo Nacional? ¿Quiénes? Bueno, después nos enteramos que son pequeños grupos, por supuesto, dignos de respeto, pero que no representan a todos los grupos. De hecho, el mismo proyecto de ley hablan de más de 2.600 organizaciones. Entonces la pregunta era, bueno, ¿consultaron o no consultaron ahí? Pues eso a propósito de quién presentó la ley. Luego, pues, estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Chalco. Nosotros tenemos un tratado internacional, y de internacional, pues eso ya depende de los estados, ¿verdad? Luego, internamente, lógicamente, pues, se puede hablar de la Constitución, de leyes, de reglamentos, pero insisto en que tienen que ser elaborados por todos. Y ahí viene pues el respeto a la autonomía, a la propia legislación de cada grupo religioso. Si desde el Estado se quiere imponer un tipo de organización, un tipo de control, entonces ya se está extralimitando, se está yendo más allá. Y más aún decir que se transforman en jueces para decir que esta comunidad está yendo bien o mal y que puede ser juzgada y condenada, eso es muy peligroso. Claro que es muy peligroso. Por eso vuelvo al modus vivendi. Mire, en la época anterior a eso, con eso concluyo, también muchos gobiernos querían intervenir en la iglesia, y lo hacían, porque tenían esas prebendas que estaban en este patronato de Indias que se llaman. Solo le pongo un ejemplo, mire, un ejemplo. La creación de la diócesis de Guayaquil. ¿Quién lo propuso? ¿Un obispo? No. Conferencia episcopal no había en esa época. ¿Quién propuso? Pues el señor presidente de la República de aquella época, pues el doctor Vicente Rocafuerte. Él era el presidente. Él es el que propone la creación de la diócesis de Guayaquil y también el que propone nombres como obispo, para decirle, mire, que la injerencia del Estado siempre ha estado ahí. Por eso el documento de 1937 para nosotros es fundamental. Pero esa pretensión de los gobiernos de derecha, de izquierda, de centro, de intervenir, de husmear, de controlar, de imponer,
dentro de las iglesias siempre ha estado. Y por eso cuando veíamos que esta ley iba en esa dirección, decíamos, no. Se habla tanto de la separación iglesia-estado, pues bien, seamos coherentes con eso. El Estado no tiene por qué entrar ya en la parte interna. Por ejemplo, en temas de organización. Cada iglesia tiene su organización, pues. No es que tienen que de esta manera. No, tiene su organización. La administración, ¿cómo administra cada iglesia? Nosotros como Iglesia Católica tenemos nuestra administración. Es que tienen que dar cuenta al Estado. Digo, ¿por qué? Si son fondos nosotros que manejamos de acá. Ahora, eso no significa que como Iglesia Católica esté todo cerrado. No, aquí tenemos, fíjense, dentro de nuestras leyes, hay un Consejo Gubernativo de Bienes a nivel de diócesis. Tenemos consejos económicos de las parroquias. Y esos consejos están formados por laicos, por personas competentes, profesionales. Y esos fondos tienen la obligación de dar a conocer a la comunidad. Claro que sí. Hace poco nomás, hace un par de días, renovamos ya los estatutos del Consejo Económico y del Consejo Pastoral. De tal manera que los bienes que la gente da a la Iglesia Católica tienen que ser administrados correctamente. Y le digo algo más. A mí algo que me duele profundamente es cuando algún sacerdote, alguna comunidad religiosa, algún laico que está con la iglesia, se aprovecha de esos dineros para sus intereses personales. Para mí eso es un pecado terrible, porque a la Iglesia Católica, ¿quiénes dan? ¿Quiénes aportan? Hay que decirlo, son los pobres y la gente de buen corazón. Nosotros vivimos de los aportes, de las donaciones, y por eso la responsabilidad de manejar correctamente. Que han habido casos de despilfarro, de acumulación, es cierto. Y por eso todas las restricciones, todas las normativas que tenemos. De tal manera que, concluyendo, yo creo que esa ley de existir tendría pues que ser trabajada primero por todos y que se respete las autonomías de tal manera que el Estado no intervenga en la vida interna. Ahora, claro, hay temas de orden público, lógicamente, por el tema de los escándalos. Pues el Estado tiene obligación, claro que sí. Porque somos ciudadanos de un pueblo ecuatoriano, que tenemos derechos y responsabilidades también, y lógicamente tiene que intervenir allí. Pero ya en temas internos, repito, en temas de organización, en temas de administración, pues ahí el Estado ya no tiene el deber, no tiene el poder. Para concluir, señor cardenal, efectivamente este proyecto nace en la Defensoría del Pueblo, pero fue impulsado y presentado por la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Esther Cuesta. Un mensaje final, señor cardenal, en el comunicado de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana que firma usted a la cabeza, al igual que el señor arzobispo de Quito y el obispo auxiliar de Quito, usted como arzobispo de Guayaquil, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, señor cardenal, votemos con esperanza. Este domingo 13 de abril es Domingo de Ramos, se inicia la Semana Mayor en el mundo cristiano, el Día del Maestro también, y las elecciones que se decide el futuro del Ecuador. Dice el comunicado al final que elevaremos este domingo en las celebraciones eucarísticas nuestra oración ferviente porque este país que tanto amamos, votemos con esperanza, miremos hacia adelante y así expresemos nuestro compromiso por un Ecuador mejor en libertad y democracia. Y concluye: Sagrado Corazón de Jesús, salva al Ecuador. Señor cardenal. Bueno, nosotros pues, partiendo de que la inmensa mayoría de ecuatorianos es cristiana, y de ellos pues los católicos, evangélicos, pues yo creo que, y es justo un Domingo de Ramos, mire ahí yo creo que es un momento de oración para mirar la vida desde la propuesta de Jesús, un momento muy importante para reflexionar. Yo me atrevo a decir, a pensar más allá de las personas, a pensar, bueno, qué sistemas políticos, qué sistemas económicos están proponiendo, están representando ellos. Y desde ahí, con la libertad de los hijos de Dios, pensando bien, yo no sé si es el tiempo en que se pueda al menos hacer ese esfuerzo por ver los planes de gobierno de uno y otro y después tomar la decisión, pero una decisión no movida, como decimos, por el sentimiento, por las simpatías, antipatías, sino un voto pensado, reflexionado y sobre todo, yo me atrevo a decir, responsable. Porque las consecuencias de uno u otro lado, pues hay que tenerlas presente. Sin embargo, en medio de eso decimos, pues hay que ser hombres y mujeres de esperanza, creer en nosotros mismos
Y como creyentes, pues, creer en Jesús, en su palabra. Y por eso decimos, bueno, corazón de Jesús, pues, acompáñanos. La palabra al final, sálvanos. ¿De qué? Salvarnos de nuestros egoísmos, de nuestras visiones parciales. Salvarnos a lo mejor de ese odio, de ese resentimiento que está en el corazón. Salvarnos de eso, y eso puede, pero siempre y cuando nosotros queramos, claro. La salvación se da si nosotros la aceptamos. Por eso y concluyo con esa frase que es muy bonita de San Agustín, ¿no? Que dice que Dios, que te ha creado sin ti, o sea, sin consultarte, nada, no puede salvarte sin ti. Así es que el corazón de Jesús nos salvará en la medida en que nosotros acojamos su palabra, su mensaje, y estemos dispuestos pues, a ser hombres y mujeres de paz, de esperanza y de bien. Gracias a ustedes, gracias de corazón, y que el Señor nos ilumine siempre. Sí, que Dios le bendiga al Ecuador, al señor cardenal Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Muchas gracias por esas palabras para reflexionar en el país. Gracias, señor cardenal. Gracias a ustedes. Muy amable. 8:20 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una cadena, pausa, y luego diálogo con los señores concejales de Quito, Wilson Merino y Michael Aulestia, para hablar sobre la contratación de los nuevos buses. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. La seguridad de Quito es prioridad para el gobierno nacional. Ejecutamos operativos simultáneos en los sectores de Solanda, Iñaquito, Jipijapa, La Mariscal, La Ecuatoriana, Marta Bucaram, La Bota, La Roldós, Conocoto, Comité del Pueblo y Calderón. Las acciones se concentraron en el control de armas, revisión de vehículos e identificación de sustancias sujetas a fiscalización. Y los resultados son evidentes. Aprendimos a 6 delincuentes, integrantes del grupo armado Los Choneros, quienes se dedicaban a los delitos de secuestro extorsivo y robos violentos, haciendo uso ilegal de aplicaciones de transporte donde captaban a sus víctimas. Además, en lo que va del año en la capital, hemos recuperado 180 vehículos y 123 motos reportadas como robadas, dejando a 2.627 personas a órdenes de la justicia. En cada calle, cada sector, seguimos garantizando la libre circulación y seguridad de todos los quiteños. Ningún espacio a la impunidad. En Manabí y Guayas,